Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. La paz de nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Bueno, pues muy buenos días, tardes o noches, depende del horario que vayan a ver este video. Bueno, vamos a seguir en este video con la continuidad de los videos que hemos estado compartiendo la palabra del Señor, que hemos comenzado a dar la lectura en el libro de Mateo. ¿Qué les parece si oramos, mis queridos hermanos y hermanas? Vamos a orar. Señor amado, en esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, dándote la gloria y la honra, Señor, porque a ti, Señor, te pertenece toda gloria y toda honra, Señor amado. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu poder y tu autoridad. Padre bendito, en esta hora venimos delante de tu presencia, delante de ti primeramente, Señor, y de tu bendita palabra. Queremos, Padre, por favor, pedirte que te tomes el control de este momento, tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón, de todo nuestro ser, y tu Santo Espíritu, Padre, use tu palabra con poder, Padre, como solamente tú sabes hacerlo a través y por medio de tu Espíritu Santo, Padre, para que, Padre, tu Espíritu Santo haga en nuestra mente y nuestro corazón lo que tenga que hacer, Señor, a través de tu palabra bendita, usando tu poderosa palabra. Padre, todo esto te lo pedimos y te damos las gracias, bendito Dios de los cielos, en el nombre de tu amado Hijo Yeshua Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Amén, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, pues vamos a darle continuidad y bueno, ya hemos compartido el libro de el capítulo 1 de Mateo capítulo 1, después posteriormente en el anterior y el último vimos capítulo 2 y ahora vamos a ir al capítulo número 3. Muy bien, Mateo capítulo 3, vamos a darle lectura y ya saben, lo leo en la lectura de Reina Valera 1960, en la Biblia de traducción Reina Valera 1960, y posteriormente lo leemos en la Biblia del lenguaje actual. Después meditamos y compartimos. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tiene un título, dice Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir de vosotros mismos, perdón, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Qué fuerte, mis hermanos. Versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja del fuego, que nunca se apagará. Amén. Versículo 11, y arriba del versículo 11 tiene un título que dice: el bautismo de Jesús.
Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén, gloria a Dios. Mira qué hermosa porción de la palabra del Señor nos tocó leer el día de hoy. Bueno, pues vamos a darle lectura ahora en la Biblia de lenguaje actual. Mismo capítulo, los mismos versículos. Dice así la palabra del Señor. Tiene un título en Reina Valera que dice Predicación de Juan el Bautista, y aquí en la del lenguaje actual dice Juan el Bautista. Dice así. Años después Juan el Bautista salió al desierto de Judea para predicar a la gente. Les decía, vuélvanse a Dios, porque muy pronto su reino se establecerá aquí. Juan era la persona de quien hablaba el profeta Isaías cuando dijo, alguien grita en el desierto, prepárenle el camino al Señor, ábranle paso, que no encuentre estorbos. Juan se vestía con ropa hecha de pelo de camello y usaba un taparrabos de cuero, comía saltamontes y miel silvestre. Muchos iban a oír a Juan. Llegaban no solo de los alrededores del río Jordán, sino también de la región de Judea y de Jerusalén. Confesaban sus pecados y los bautizaba en el río. Al ver Juan que muchos fariseos y saduceos venían para que él los bautizara, les dijo, ustedes son unas víboras, ¿creen que se van a escapar del castigo de Dios? ¿Que Dios les enviará? Demuestren con su conducta que han dejado de pecar. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. Versículo 10. Cuando un árbol no produce buenos frutos, su dueño lo corta de raíz y lo quema. Dios ya está listo para destruir a los que no hacen lo bueno. Yo los bautizo a ustedes con agua para que demuestren a los demás que ustedes ya han cambiado su forma de vivir. Pero hay alguien que viene detrás de mí que es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo ni siquiera merezco ser su esclavo. El que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Juan bautiza a Jesús. Versículo 13. Jesús salió de Galilea y se fue a bautizar al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan no quería hacerlo, así que le dijo, yo no debería bautizarte. Más bien tú deberías bautizarme a mí. Jesús le respondió, hazlo así por ahora, pues debemos cumplir con lo que Dios mandó. Juan estuvo de acuerdo y lo bautizó. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. Entonces una voz que venía del cielo dijo, este es mi Hijo y yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Hermosa la palabra del Señor. Pues aquí vamos viendo, vamos meditando, vamos resumiendo para tener entendimiento también. Y conforme lo fuimos leyendo, pues, y como tiene el título, ¿verdad? Predicación de Juan el Bautista. Sabemos que Juan el Bautista era primo del Señor Jesucristo
y aquí él venía enviado aún por Dios también, ¿verdad? Ya tenía Dios ese mensajero que iba a dar la palabra, iba a preparar el camino, y bueno, era Juan el Bautista. Entonces aquí estamos viendo cómo Juan predicaba en el desierto, ¿verdad? Y muchos venían al arrepentimiento, y eso es una cosa preciosa, ¿verdad? Es una cosa hermosa. Muchos venían al arrepentimiento de nuestro llamado de nuestro Dios a través de Juan en ese momento, y él mismo les dice, ¿verdad? Yo a la verdad les predico, les hablo, pero yo los bautizo en agua, dice, ¿verdad? Pero hay uno más poderoso que viene detrás de mí, y yo vengo abriendo camino, pero ese que viene tras mí no solamente bautizará en agua como lo hago yo, sino bautizará en fuego y en Espíritu Santo de Dios. Él los bautizará en el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, pues claramente, ¿verdad? Que sabemos que se estaba refiriendo, por supuesto, a nuestro Salvador Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces llega el momento, ¿verdad? En que viene nuestro Señor Jesucristo a bautizarse con Juan, y Juan le expresa, ¿verdad? Le dice, no, pues cómo yo voy a bautizarte a ti, ¿verdad? Es como diciendo, no, es un honor más bien que tú me bautices a mí. Y el Señor Jesucristo claramente, ¿verdad? Perfectamente le dijo, no te preocupes, es como diciéndole, ¿verdad? Como dándole a entender perfectamente bien, de decirle, no te preocupes, no estamos haciendo nada en contra de lo que Dios ha dicho, o no estamos haciendo nada fuera del orden que debe de ser. Mas sin en cambio tú tienes que ser obediente, porque así lo ha dicho el Padre, y para que se cumpla el plan y el propósito de Dios, y para que se cumpla la profecía de lo que Dios ha dicho, tú tienes que ser obediente. Y aunque a tu parecer tú me tienes que bautizar, yo te tengo que bautizar a ti, no, en el orden que Dios lo ha dicho, para que se cumpla la palabra y la profecía, tú ahora por hoy, tú me debes de bautizar a mí, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista dijo, está bien, porque así tiene que ser, y porque así ha dicho Dios, está bien, lo tendremos que hacer, ¿verdad? Y en ese orden fue esto que leímos, pero está también esta parte muy importante, mis hermanos y hermanas. Aquí lo que Juan el Bautista les decía a todos aquellos que venían, y principalmente con los que hacía gran enojo y coraje, ¿verdad? Era con los fariseos, y les decía a ellos, ustedes son como una manada de víboras, ¿verdad? Decía, de verdad se tienen que arrepentir de todo su corazón, pero desde lo profundo de su corazón, no nada más, como hay un versículo bíblico también en Mateo que dice, ustedes son como, que les dice, ¿verdad? El Señor Yeshua les dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, dice, ustedes están a la verdad por fuera como muy ordenaditos, muy limpiecitos, muy pulcros, y parece ser que así estuvieran por dentro y del corazón perfectamente ya limpiados y lavados, pero dice, en realidad, dice, solamente son como sepulcros blanqueados, que por encima están limpiecitos, están muy perfectamente, que pareciera en orden, pero ya a la verdad, a lo profundo, es que la verdad hay cosas ahí en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón, ¿verdad? Como diciendo así el Señor, que no me agrada, ¿verdad? Y bueno, aquí está perfectamente entendible esa porción ahora en la actualidad para nuestras vidas, así como el Señor, así como Juan el Bautista les daba esta exhortación al pueblo, ¿verdad? En el río Jordán, así esa porción es hoy en día para nuestras vidas, mis hermanos. ¿Qué está viendo a un Dios en el corazón nuestro? Porque el Señor, aquí como Juan el Bautista les exhortaba, así mismo esa porción de la palabra de Dios es hoy en día para nosotros, que dice que Juan el Bautista les decía, arrepiéntanse de todo su corazón y den, número uno les decía, arrepiéntanse de todo su corazón, y número dos era, den frutos dignos de arrepentimiento. Si nosotros, mis hermanos, venimos a los caminos del Señor, si nosotros hemos llegado a una iglesia cristiana, si nosotros decimos caminar en la palabra del Señor, pero mis hermanos, ha pasado ya tiempo de un proceso de esta situación en nuestras vidas, y aún no se está viendo por completo cambios en nuestra vida y frutos dignos de arrepentimiento, mis hermanos, déjame decirte que es muy probable que de lo profundo de tu ser aún haga mucha falta todavía
porque le entregues a nuestro Señor cosas que a lo mejor traigas arraigadas de tu vida pasada. Quiero que vayamos a los versículos bíblicos para complementar de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo. Muy bien acorde viene cuando estaba yo orando a Dios y estudiando esta porción de la palabra de Dios que íbamos a estar compartiendo en este momento. El Señor me lleva a esta porción de Efesios. Efesios ahí en su capítulo número 4, versículos a partir del versículo 17. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 17 dice así, y si tienes tu Biblia, por favor, no dejes de tomarla, e incluso un cuadernito, una pluma, y anota versículos bíblicos. Mi hermana, cada vez que vayas a ver el video, arrímate tu Biblia. Dices, ya subió la hermana el video, bueno, me arrimo mi Biblia, no puedo ver el video sin mi Biblia, y sobre todo también, primeramente tu Biblia, y si se puede también una libretita, un lapicero, una pluma que tú tengas precisamente para esto, para las cosas de Dios, de la palabra de Dios, ¿ok? Dice, mira, nota si gustas, Efesios capítulo 4, versículos 17, y tiene un título así, una vida nueva. Y bueno, los capítulos son de Efesios capítulo 4, versículos, vamos a leer a partir del 22 al 32. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 32, dice así la palabra del Señor, dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar por completo su manera de pensar y de ser. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y de ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Gloria a Dios. Dice el versículo 25 y arriba dice un título, ¿cómo vivir ahora? Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Así que digan siempre la verdad. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles hasta el otro día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarles. Quien antes fue ladrón, deje de robar, y ahora trabaje bien y con sus propias manos. Así tendrán dinero para ayudar a las personas necesitadas. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán libertados del pecado. Dejen de estar tristes y enojados, no griten ni insulten a los demás. Dejen de hacer el mal. Por el contrario, sean buenos y compasivos los unos con los otros, perdonándose así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Aquí nos está hablando aparentemente, mis hermanos y hermanas, de cosas muy sencillas. Dice, ya no peleen, ya no se griten, ya no se insulten, ya no digan malas palabras, ya no mientan, y los que robaban no roben más. Aparentemente nos está diciendo, puedes oírlo, ¿verdad? Y pensar y decir, son cosas pues muy sencillas o muy pequeñas, pero si están escritas aquí en la palabra del Señor, mi hermano, mi hermana, acuérdate que todo lo que está escrito ahí es una indicación para nuestras vidas y tenemos que ser unas personas, hijos de Dios, hijas de Dios, ordenados y obedecer. Si aún todavía en tu vida estás haciendo todo esto,
quiere decir que necesitas seguir trabajando en ese interior tuyo para que Dios vea en ti, mi hermano, mi hermana, verdaderamente los frutos dignos de arrepentimiento. Dice aún ahí, el que robaba ya no robe más. El que maltrataba a su hermano o a su hermana ya no lo maltrate. El que lo insultaba ya no lo insulte. El que le decía malas palabras ya no le digan malas palabras. De todas estas cosas dice, el que se enojaba ya no se enoje más. El que se amargaba ya no se amargue más. De todas estas cosas, mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que podrías tú decir? Ay, Dios mío, si mi Señor está viendo esto en mí, entonces quiere decir que Él está viendo claramente que aún no tengo los suficientes frutos dignos de arrepentimiento. Y digo, no vamos a ser perfectos así al así, ¿verdad? Pero sí debe de haber alguna cosa o varias cosas muy notorias de cuando tú no conocías a Dios y su palabra, de lo que antes hacías en la vida pasada, en la vida cuando no conocías al Señor, en la vida de oscuridad, de tinieblas, de pecado. Ahora en la palabra del Señor tiene que haber un verdadero cambio. ¿Sí? Un verdadero cambio, porque allí es donde vienen los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, primero y número uno de esta lección de Mateo capítulo 3, el Señor nos llama a un arrepentimiento genuino y verdadero de todas las cosas viejas y pasadas que hacíamos en lo oculto, en lo pecaminoso, en las cosas de maldad. El Señor nos llama al arrepentimiento. Y esa persona que realmente de todo su corazón se arrepintió delante del Señor, déjame decirte que número 2, como resultado, tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Se le tiene que ver notoriamente. Dios primeramente le tiene que ver a esa persona frutos dignos de arrepentimiento, y las personas que te rodean deben de notar tu cambio, pero de verdad, de verdad, de verdad. Amén, gloria a Dios. Y ese sería el segundo. Y el tercero, mis hermanos, el tercero está dependiente, porque dice el Señor, ya la hacha está puesta a todo aquel árbol que no da buen fruto. Por lo regular es muy claro, mis hermanos, si una persona de verdad se arrepintió de todo su corazón, va a dar, voy a decirlo en el orden, el 1, 2 y 3, si una persona de verdad se ha arrepentido de todo su corazón, eminentemente va a tener que dar frutos de arrepentimiento. Se le va a tener que ver en su vida a esa persona que ya no es igual que ayer, que ha habido un cambio, que hay una diferencia, que a lo mejor todavía resbala, se cae, pero se levanta, pero se le ve una diferencia de la vida que llevaba antes, del estilo de vida, del comportamiento, cómo se comportaba, cómo hablaba, cómo se expresaba, ya ahora con la palabra de Dios en su vida, ahora ya con la luz del evangelio, de la palabra de Dios en su vida. Tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Es número 2. Número 1, arrepentimiento. Número 2, frutos. Y número 3, la persona que verdaderamente se arrepintió de todo su corazón. Y por supuesto, entonces eminentemente va a dar frutos de arrepentimiento. Va por supuesto a estar hablando de Dios, compartiendo del Señor, haciendo cosas para Dios. Y dice el Señor que entonces ahí Él se va a dar cuenta quiénes realmente se convirtieron a Él, quienes realmente de todo su corazón se arrepintieron cuando vinieron a los pies de Cristo, y por lo consiguiente hubo frutos de arrepentimiento, y por lo consiguiente hicieron la labor para trabajar en la obra de Dios. Y entonces el Señor dice, yo a los únicos que voy a cortar es a los que no dan buen fruto. Por lo regular, las personas que se arrepintieron de todo su corazón y que dan frutos, 1, 2, 3, personas que se arrepintieron de todo su corazón, número 2, tienen frutos de arrepentimiento, número 3, por lo consiguiente van a tener que dar también el fruto en sus vidas, que se les ve el cambio en ellos, pero el fruto en el que dan la palabra a otros, en los que comparten a otros el evangelio, en los que están trabajando en la viña del Señor. Y por lo consiguiente, los que no se arrepintieron de todo su corazón, por supuesto se les va a ver eminentemente, así como el que sí se arrepintió, y se le van a ver los frutos del cambio de para bien. El que no se arrepintió de todo su corazón, se le van a ver los frutos también de que no hubo cambio, y por supuesto no va a haber fruto de que se haga la labor en otros, que compartan a otros. Y por supuesto el Señor dice, ya la hacha está puesta, mis hermanos.
es de meditar en esta porción de la bendita palabra del Señor. Versículo 10 de Mateo capítulo 3. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en el agua y para arrepentimiento. Pero, mis hermanos, quedémonos con este punto 1, 2 y 3. El entender que no así porque fuimos llamados en el Señor nos debemos de quedar nada más así porque sí. Y ya me arrepentí de todo mi corazón delante del Señor y gloria a Dios soy salvo y ya. No, mi hermano, mi hermana. El Señor dice, si tú no das buen fruto, yo voy a cortar tus ramitas, yo voy a cortarte de raíz, porque no estás dando, dice el Señor, buen fruto. Porque no hay fruto en tu vida, en la cuestión de que estés dando el evangelio, la palabra bendita de Dios para dar a otros y que estos produzcan fruto también. Mis hermanos, no queremos que el Señor nos eche delante de su presencia, no queremos que nuestro Señor nos corte, ¿verdad? De raíz y de tajo. Dios nos ayude para que nuestro fruto sea agradable al Señor. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra, Padre. Gracias porque queremos ser unos árboles que den buen fruto, Padre. Sí, Padre, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, mi Dios. Gracias hoy por la porción de tu palabra bendita. Gracias por tu palabra que poderosa es. Poderosa, viva y eficaz, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Padre. Ayúdanos a seguir dando cada día frutos de arrepentimiento, Padre, en nuestro caminar contigo, Padre. Pero ayúdanos también a hacer, Señor, la labor, Padre, a sembrar en otras vidas, Padre, para que, Padre, podamos ofrecerte a ti, mi Dios, el fruto de ese resultado, Señor. Para que, Padre, nuestro árbol, ¿verdad? Que es nuestra vida, nuestra raíz, Padre, no sea cortada por ti. No nos deseches, Padre bendito. Y no queremos ser echados al fuego, Padre eterno, sino queremos vivir una vida eterna contigo en la eternidad, pero también una vida diferente, nueva, agradable delante de tu presencia, para tu gloria y tu honra y para bendición nuestra. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores de ella. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La paz de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, sea con cada uno de ustedes. Si Dios nos lo permite, con su favor nos vemos en el siguiente video y pedimos mucho por favor de su apoyo para que este canal pueda crecer, pero no solamente el objetivo es que este canal crezca, sino que la palabra de Dios se extienda a muchas personas, llegue a muchas vidas y a muchas almas. Por favor, mi hermano, mi hermana, ayúdanos a compartir el link del canal e invita a que se suscriban a tus familiares, a tus tíos, primos, hermanos, abuelitos, a quien quieras tú compartir el link para que conozcan más y aprendan más del conocimiento de la palabra del Señor. Y bueno, pues déjanos si quieres algún comentario de lo que estuvimos estudiando de la palabra de Dios, lo que Dios te habló. Sería muy bueno que nos compartas un comentario, sería muy bueno que nos dejes un link y un like, y compartas la palabra de Dios. Y si no te has suscrito al canal, por favor no dejes de suscribirte. Dios te bendiga grandemente y si Dios nos lo permite, con su favor y su bendición, nos vemos para el siguiente video, la siguiente porción, avanzando en el libro de Mateo. El Señor les bendiga, el Señor les guarde donde quiera que se encuentren. Bendiciones. Hasta la próxima.